Bueno, acá estamos con Alma. ¿Cómo andás, Alma? Bueno, llegó tu bloque, así que Aquí, escuchando al maestro Ramón. Ramón, anotando tips, recibiendo la bendición de Ramón también, porque es una gran bendición No le esa dije, pero acá atrás humana. mío, hacia mi derecha, tengo ahí unas de las Sí, ubicaciones que me sí, dejó él también en color violeta. En el centro está el rojo y a ver si podemos verlo un poco más allá, en el otro rincón. el También fucsia. otro octágonos color fucsia. Sí, sí, fuimos, él estuvo acá asistiendo también un poco, armonizando este lugar. Así que bueno, sí, sí, sí. Da efecto inmediato, ¿eh? Eso es algo notable, notable que a través de Ramón también, de sus asesorías, ¿no? Y la verdad que es bastante interesante, ¿no? Y a veces uno va Sí, escuchando, ¿no? maravilloso. Che, ¿dónde dormimos? ¿Dónde esto? ¿Cómo me siento? Bueno, a veces hábito, ¿no? Empezar a Clic, tomar un hábito. ¿viste? Un clic te hace ciertas cosas que mientras él hablaba yo miraba y digo, con razón. Ah, tengo esto acá, tengo esto allá, ¿viste? Empezás a observar un poco más tu casa desde otro punto de conocimiento, con más conciencia, y esto está súper genial, ¿no? Súper genial. Pero aparte, Ramón es un maestro, tal cual Sí, sí. como lo presentamos, ¿no? No solamente un maestro, sino también la sabiduría que tiene y que honramos a los seres como Ramón y agradecemos profundamente que nos estén acompañando. Totalmente. Así que bueno, se disfrutó bastante. Bueno, con vos vamos a estar charlando algo que estuviste preparando, ¿no? Tiene numerología espiritual y fractal. Numerología espiritual y fractal. Sí, es algo, a ver, para que se comprenda, justamente ayer estuvo Estela Carmen Ujú. hablando de numerología pitagórica. Esa es la numerología más conocida, ¿no? Que tenemos en el mundo espiritual, en el mundo holístico, y que he estudiado, como le decía ayer a Estela, un poco, viste, con esto de mi ascendente en Géminis, de acá, de acá, de acá, tomo un poquito de acá, que también es parte de mi número 9, mi camino de vida en esta existencia, que es un número 9. Entonces, yo desde que tengo uso de conciencia, me conecto con diferentes energías, me conecto, puedo ver diferentes cosas, como hablabas recién con el maestro Feng Shui, que quizás para otros son invisibles. He nacido con un don bien despierto, que en su momento para mí era bastante complicado, hasta que tomé conciencia del para qué, ¿no? Porque todos tenemos los mismos dones, ¿eh? Yo no Mm. estoy diciendo que somos superiores o no, digo que todos tenemos los mismos dones, algunos nacemos con un propósito y otros nacemos y vamos puliéndolos para ir despertándolos. Eso es lo que verdaderamente sucede en el mundo, en este mundo holístico, ¿no? Uno va despertando. Cuando más allá de que uno nace despierto, lo primero en la base esa que nos dan de lo que venimos recibiendo de nuestros ancestros, que hablábamos ayer con las chicas, que hablábamos con Mónica y demás, eh, esto que me pasaba a mí, para mi familia era difícil, ¿no? Para mi madre, para mi padre era una situación difícil, no así por ahí para mi abuela, tal cual como hablaba con Diana, que era mi gran mentora en todo esto y la que me iba enseñando diferentes cosas y diferentes movimientos y a entender y a no tenerle temor a esto que me pasaba. Pero bueno, vivimos en un colectivo humano en el cual vos tenés que tener un estudio, tenés que hacer tal cosa, ir por aquí, ir por allá. Entonces, Alma fue moviéndose en ese colectivo humano hasta que tomó conciencia. ¿Cómo fue? A través de los registros akáshicos. Mi iniciación a través de los registros akáshicos abrió un panorama más de frecuencia más alta, como siempre digo, aquel que conecta con los registros akáshicos conecta con la verdadera luz del Padre Madre. Entonces, todo lo que se ve, se conecta con el registro akáshico, siempre es en frecuencia de luz. Y
a través de una maestra que he tenido aquí en Seiza Canim, que me enseñó a vivir mi existencia con mi registro akáshico abierto, el mío, el personal, y que abrir el registro akáshico del espacio donde yo habitaba también. ¿Sí? Eso lo fui haciendo, me di cuenta que eso que veía, que por ahí para los demás era mediunidad, en realidad era conocimiento ancestral, y que a través de ese conocimiento ancestral uno podía ayudar a las almas a elevarse, pero fui puliendo mucho mi conexión, porque pensaba de que podía hacer algo más que ayudar a elevar almas y a transmitir mensajes de seres desencarnados a seres vivos, ¿no? Entonces fue cuando tomé la dirección de empezar a canalizar. Por eso siempre digo en todos mis vivos y en todos mis estudios, digo, uno decide hacia dónde enfoca su expansión, ¿no? Y cuál es, ahí vas a empezar a conectar con tu propósito. Y comencé a canalicé diferentes técnicas de registros akáshicos, digo técnicas para que se entienda, diferentes maneras de conectar con diferentes guías espirituales, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres cósmicos, la tierra misma, porque son diferentes seres superiores con los cuales vamos adquiriendo información específica para ir evolucionando. Y lo que me sucedió es que llegué hasta canalizar el registro akáshico crístico, que es el que comenzamos el 17 de agosto, y a partir de ahí entré en un mundo intrínseco del simbolismo y de esto y de aquello, y yo no entendía por qué los registros akáshicos me mandaban al cosmos, me mandaban a los números, me mandaban a la astrología, y me volvían, y sentía literalmente que me mandaban a la Tierra. Vamos, ya fuiste mucho para arriba, vamos a la Tierra, ¿no? Entonces Alma dice, bueno, estudiemos todo esto. Y así empecé a canalizar lo que es numerología espiritual y fractal. ¿Por qué fractal? Porque conecta, no la numerología, a ver, desde la trilogía numérica, ¿sí? Sabemos que los números 22, 33, 44, 55 son números maestros, ¿sí? Pero con el correr del tiempo lo que me fueron explicando es que son procesos evolutivos del ser humano, ¿sí? Integración de esas energías maestras en nosotros. Bien, hasta el 44, hasta el 99, uno lo iba entendiendo desde la lógica y desde esta tercera dimensión y cuarta ya integrada, que, bueno, podemos conectar con estas frecuencias, entender que podemos elevar nuestra vibración y expandirnos. Pero empezaron a aparecer estas trilogías, ¿sí? Y yo decía, ¿qué tiene que ver número, astrología, el universo, la energía? ¿Viste? Porque encima estuve y estoy pasando a veces procesos muy humanos, y estos procesos humanos me llevaban a la lógica, y yo iba nadando, como digo, entre canalizar, bajar la información, escribirla, ver hacia dónde moverla e ir a empezar a moverla. El universo es energía, nosotros somos energía, nuestra psique es un fractal del universo, entonces está conectada con ese universo al ser un fractal. Aquello que sucede en el universo es recepcionada por nuestra psique, se conecta con nuestro campo electromagnético a través del chakra corona y se va activando entre nuestra glándula pineal, tercer ojo, y después va activando los chakras, por supuesto, y diferentes puntos esenciales en el cuerpo para ir elevando la frecuencia, ¿sí? Somos energía, somos frecuencia, pero también somos matemática pura, ¿sí? Somos matemáticas puras y
entre la suma de las vibraciones, las frecuencias y las matemáticas, nació numerología fractal espiritual. ¿Sí? Espiritual y fractal. ¿Por qué? Porque esas trilogías con las cuales nosotros nos conectamos son resonancias, son pura y netamente resonancias que nos habilitan a elevar nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestra conciencia y nos habilitan a conectar directamente con nuestro fractal superior o ser superior, para que se entienda. ¿Sí? El ser superior está el ser superior está en quinta dimensión, porque en cuarta dimensión se encuentran todavía las energías pululantes que se tienen que retirar del planeta y que esta gran expansión de conciencia va a hacer que en algún momento se retiren, ¿sí? Y el primer fractal superior o ser superior nuestro está en quinta dimensión. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros registros akáshicos, lo que hacemos es habilitar, empezar a desmenuzarnos, a sacarnos capas por capas, ¿viste? Y va bajando la información hasta conectarnos con ese ser superior. Y ese ser superior nos activa información, nos activa nuevas frecuencias, y ahí es cuando comenzamos a entender que los números, los planetas, los astros, las estrellas, el universo, los seres cósmicos, los seres maestros ascendidos, ángeles y arcángeles, son simplemente una manera de conectarnos con Dios Padre, Madre. La trilogía, si bien decías, ¿no? A través de hacia la trilogía, ¿no? Sería. Ir hacia la trilogía siempre. Porque, a ver, ¿por qué la trilogía? Porque la trilogía desde la religión es Dios, Padre, Madre, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo que es frecuencia, nosotros estamos dualizados, frecuencia femenina y frecuencia masculina. Para poder activar nuestra trilogía tenemos que hacer una unificación de esas dos energías en nosotros y manifestarlo, ¿sí? Ahí estamos siendo trínitos. Y cuando elevamos nuestra conciencia y nos conectamos con ese ser superior, estamos haciendo también una trinidad. Estamos conectando la tierra, ¿sí? Estamos conectando nuestro ser con ese ser superior elevado con nosotros. Pero no queda solamente, no está solamente ese ser superior de quinta dimensión. Hablábamos de fractalidades. Por ende, el universo está dividido en fractalidades. Nosotros somos parte del universo. Mi perro que está aquí, vos, todos los seres elementales tienen fractales, ¿sí? En esas dimensiones. Todo lo que estamos viviendo acá está elevado en fractalidad en quinta, sexta, séptima, conciencia, como le llamo yo. ¿Para qué nosotros tenemos que conectar con eso? Porque toda esa información que está allí arriba nos ayuda a evolucionar aquí en la Tierra. Y los números, y ahí vamos a la trilogía, que aparecía 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, nos conectan a nosotros con esos fractales y son caminos para activar nuestro puente directo a nuestro fractal superior, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por nuestra vida conectando, visualizando, viendo, se nos presentan, se nos manifiestan de la manera que vos creas, que imagines posible. Las trilogías numéricas, es momento y estás habilitado para hacer una elevación vibracional y frecuencial y una expansión de conciencia
para abrir los diferentes puentes a las diferentes dimensiones de las que tantos estamos tratando siempre permanentemente de conectar, o de transformarnos en ese ser humano luz de quinta dimensión, de sexta dimensión, de séptima dimensión. La realidad es que eso lo vamos a integrar, eso lo vamos a manifestar en la Tierra, siendo humanos, ¿sí? Ujú. Entonces, cada trilogía que nosotros activamos, ¿sí? Que se nos habilita para activar, hace que esa información baje y ese ser superior fractal nos pase esa información para nosotros manifestarla acá en la tercera dimensión y cuarta dimensión integradas. No sé si fui explicando bien cómo sería esto, el camino. Sí, sí, no, se entiende y además suena como un todo, ¿no? Esta explicación que diste con una inmersión filosófica, ¿no? En lo que sería de la frecuencia. Y esto, ¿qué raíz tiene? ¿Cuál es la raíz de esta, de hablar sobre las frecuencias en las cuales estamos viviendo? Como la pregunta, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de qué fuente, ¿no? Filosóficamente hablando, se trae esto? Esto se trajo a través de los registros akáshicos. No existe algo que esté escrito, o por lo menos no, que yo sepa, no encontré y busqué desde lo humano, desde lo mental, desde lo filosófico, científico y demás. Lo he buscado y no lo he encontrado. Sí he encontrado colegas, terapeutas, canalizadores, que han también canalizado, como lo decía Patricia, diferentes tipos de numerologías, ¿sí? Numerologías crayonanas, sirianas, en el caso de Arik Kamaya. Después tenemos a Samuel Valdivia, que él canalizó también un tipo de numerología, porque en realidad es en estos momentos, en este momentum tan decisivo de cambio de frecuencia de la Tierra, de la conciencia gaiana, la información baja. Algo que yo escuchaba hoy en una película que estaba viendo así en un momento que desayunaba, es que hay información que no fue escrita y que también ayer lo dijo Estela Carmen. Estela Carmen habló de esto y dijo que ella habló sobre las 7 leyes de Hermes Trismegisto y dijo, exacto, sí, sí. anteriormente había escritos que se fueron perdiendo, Sí. o que los perdieron, ¿no? Y nosotros nos quedamos con esto. Claro. Y la realidad es que ahora el ser humano está tan habilitado desde su expansión de conciencia que no solamente estamos recibiendo información, sino que también estamos recordando. Y parte de toda esta nueva información que se está transmitiendo es el recordar del ser crístico, del ser luz que tenemos adentro de nosotros. Claro, sí, sí, no, y la pregunta filosófica, porque te decía, no a nivel de la ciencia en sí, sino a nivel de, justamente, tiene que ver con los pleyadianos, con los sirianos, que también estuviste charlando un poco con Patricia, de lo que habían dejado con los mayas, los lemurianos. Entonces estamos hablando de que existió algo que después, no me acuerdo si era también Estela que había comentado, que se había quemado toda esa escritos, ¿no? De la gran biblioteca de Alejandría, porque por algo también aquellos filósofos se nutrían de algo en el cual hoy por hoy hay culturas, y hablando de lo religioso, el otro día estaba leyendo sobre los drusos aplican mucho del zoroastrismo, muchas cosas en el cual tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, en el cual siguen como si fuera una tradición judía, pero estamos hablando de los drusos. Y tiene que ver un poco de esta expansión de la conciencia, ¿no? No es solamente algo hermético que a veces es lamentable que algunas culturas lo tengan en forma hermética. Sí, viste que yo te decía
que en el andar, en el despertar mío de conciencia y espiritual, anduve en mi camino y ando mi camino conectada con mi propio registro akáshico. Cuando uno se acostumbra, se habilita a sí mismo, porque esto no es que alguien tiene que habilitarte para que vos conectes con tu registro akáshico. Vos hoy en día, en este momento tan fuerte de energía frecuencial que hay en la Tierra, nosotros nos habilitamos para obtener la información de nuestros registros akáshicos. Todos tenemos esa habilidad, ¿sí? Entonces, yo comencé a hacer esto en el año 2011, ¿sí? En el año 2011 y en el año 2012 arrancó el verdadero día galáctico. Veníamos de una noche galáctica extensa en el cual caímos en conciencia y de ahí esto que vos decías, ¿no? Esto que vos decías, la era lemuriana, los seres atlantes y demás, ¿no? No, sí, porque, discúlpame que te sume, los tibetanos lo tienen, viste que ellos tienen una biblioteca enorme también, y hablan de estos temas, más que nada de la parte akáshica, que lo tienen bastante desarrollados, bueno, y incluso esto porque a los alemanes que empezaron a tratar de darle como una nota de ciencia, ¿no? Certificada, vamos a decir así, a decir, che, acá se está haciendo otras cosas que no son otras cosas, o sea, que se han perdido esos hábitos a través de la cultura, porque son diferentes culturas también, estamos hablando de eso, y que además esto que traes, ¿no? Cuando nosotros nacemos, en el cual todos los eventos que hicimos ayer incluso en las presentaciones que hubo de cada exponente, ¿no? En el caso del proyecto Sentido, como decía en un momento Alejandra, tiene que ver un poco con todo lo que estás acá plasmando en esto, ¿no? De lo que es a qué nosotros estamos representados y que por qué nosotros podemos llegar a tener abiertos los registros akáshicos. Exacto, ahí voy, el proyecto Sentido. Eso lo dijiste, viene como anillo al dedo. Porque nosotros bajamos, como dijo Alejandra, con un proyecto Sentido de dos seres humanos que se unen para tener un hijo. Y hay un tercero que sos vos, entonces, o que es uno, ¿no? Pero el alma de ese niño que nace ya ha vivido en otras experiencias, en otras existencias, en otras frecuencias, en otros planetas, en otras vibraciones, en otras dimensiones. Y esto te lo digo con certeza de lo que estoy diciendo, porque en el andar espiritual que yo he tenido, de despertar espiritual, he ido recordando. Entonces, yo he elegido a mi madre y mi padre para venir a esta tierra, sí, con un propósito, que es no el propósito que quizás con el que ellos me trajeron. Como decía Alejandra, elegís o seguir el propósito, el proyecto Sentido de tu padre, o activás tu proyecto Sentido. A mí lo que me pasó fue activé mi proyecto Sentido cuando conecté con los registros akáshicos y comencé a recordar de dónde venía y que vos y yo nos reímos muchas veces, de dónde venís, soy lemuriana, sos lemuriano, sos esto, sos aquello, pero no es de dónde soy o si vengo, es lo que somos. Traigo, es lo que traigo. Lo que somos, ¿no? Lo que somos, pero no solamente lo somos por hacer algo concluido, no, lo que estamos desarrollando. Exacto, es lo que venimos a desarrollar. Y entendí que todo eso que yo para mí era, veo un desencarnado, veo el aura de esa persona y veo las energías que tiene pegada, y veo esto y veo aquello. Y era malo. No era malo. ¿Por qué? Porque yo en esta instancia, en esta vida, gracias a ese padre y a esa madre que fueron puentes para que yo entre, pude bajar toda la información que voy entregando. Porque ese es mi propósito, ese es mi proyecto Sentido, ¿sí? Y te voy a decir más. Esto de que vos hablabas de dónde viene filosóficamente, ¿sí? Sí. Hay un sentido filosófico por darle un nombre, ¿no? Por el contexto. Sí, para que se entienda.
Sí, yo recuerdo mi vida lemuriana, recuerdo mi vida atlante, entiendo todo el contexto, sé por qué, para qué entramos en esa noche galáctica, cómo salimos y cómo se activan. ¿Para qué? Para que yo elegí nacer en este momento tan importante de la humanidad. ¿Para qué? Para entregar todo esto. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Vos hablabas de los tibetanos, ¿sí? Y no está escrito en ningún lado. Sabemos, no está escrito en ningún lado, porque ni siquiera en los libros apócrifos de Jesús, que se dice que Jesús escribió su propio testamento apócrifo, no se sabe, ¿sí?, dónde estuvo Jesús desde su adolescencia hasta los 29 años que comenzó su proceso de ascensión. Quizá lo tengan oculto, ¿no? No, pero muchos canalizadores, mucha información. Patricia mencionó a los bibliotecarios, que son los maestros Melquisedec de la era Atlante, sí. que han nacido en esta época. Hemos ido recordando y bajando esa información, y muchos coincidimos en que Jesús caminó el mundo, caminó las diferentes culturas e integró toda la información de las diferentes culturas. Sí. Por eso fue integrado, un integrador, ¿no? Cuando exacto. Mira con lo poco que se dejaron publicar, por decir así, en escrito como la Biblia tradicional. Pero sin embargo, en otras culturas, y estamos hablando incluso hasta la etíope, sacan un montón de cosas que Jesús, fuera de la Biblia católica canónica que hay, hizo más cosas. Y hay más cosas todavía, ¿no? Como hay más cosas, hay más cosas. Porque fue un integrador de todo eso, como decías vos. Él no vino, como decía en algún pasaje por ahí, a construir algo, él vino a romper. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con otros intereses que hay de por medio. Entonces, ¿y por qué estamos charlando todo esto? Porque ¿a qué punto estamos llegando? Al fractal, ¿no? Al fractal. Y nosotros tenemos el Cristo, que es Jesús ascendido, se transformó en el Cristo. Y nosotros somos fractales de ese Cristo. Está en nosotros. Nuestra divinidad, nuestro espíritu, es un fractal de ese Cristo. De ese ser que, como vos decís, que vino a romper y a crear algo nuevo, que luego se terminó corrompiendo nuevamente, sí, pero estamos aquí nuevamente, la humanidad, con los diferentes fractales, seres despiertos, algunos le conocen semillas estelares que bajaron, maestros Melquisedec que están transmitiendo información, canalizadores, estamos haciendo la labor de volver a recordar para crear el verdadero ser humano en luz. Y numerología espiritual y fractal tiene eso, tiene como misión eso, porque nos conecta a nosotros con nuestros fractales superiores y habilita a bajar la información y a poder manifestar y a crear esta red de luz que necesitamos para la evolución del ser humano. Pero yendo a esto específicamente, las trilogías, en el andar se me fue transmitido esta información de que el 111 es el despertar del co-creador en la quinta dimensión. O sea, yo me conecto a través de la activación de la frecuencia 111 y conecto con mi fractal superior de quinta y nos ayuda a empezar verdaderamente a co-crear nuestra existencia, que es lo que veníamos hablando en este conversatorio. Y activa, viste, esa verdadera fuerza, ese verdadero poder que tiene el ser humano de crear su existencia y de co-crear en conjunto, ¿sí? Porque nos unimos por vibración, ¿bien? Nos unimos por vibración. Entonces vos y yo estamos unidos por vibración. Y a su vez estamos co-creando
con otros que están unidos con nosotros en co-creación. Estamos manifestando esta red que nosotros somos. ¿Y quién es el guardián de este número? Hablando en energías arcangélicas, porque después no me voy a explayar mucho porque hay mucho más sobre todo esto, ¿sí? Pero el arcángel Miguel nos acompaña, ya que el arcángel Miguel es el gran maestro que nos ayuda a nosotros a conectar con esta frecuencia de protección, de activación de nuestro ser íntegro, de co-crear la existencia, porque también podemos conectar a través de estas trilogías con los diferentes seres cósmicos y hacer activaciones cósmicas e ir alimentando todo nuestro conocimiento y ir expandiéndonos, ¿se entiende? Sí, y el arcángel Miguel nos ayuda con la fuerza, la fe, el empoderamiento, pero también en esta frecuencia es el espejo de la manifestación rápida de la intuición divina y nos activa ese poder, ¿se entiende? De poder. A través de la conexión con el fractal de quinta dimensión. ¿Sí? No, está importante todo esto, ¿no? De empezar a entender justamente a dónde estamos yendo, ¿no? A través de estos fractales. Sí, sí, porque y puse la información sobre 3 arcángeles muy importantes, porque hay que ir, como digo, desde lo chiquito hacia lo grande, siempre, ¿no? Para ir integrando de a poco, ¿no? No digo que los seres arcángeles son chiquitos, sino digo que son los más conocidos, son los maestros más conocidos en este momento. Entonces, como la psique humana necesita conectar con algo conocido para poder integrar lo nuevo, es la manera más coherente desde la psique humana de poder integrar esta información. Por ejemplo, el código 222, ¿por qué le llamo código? Porque como le dije a Patricia, a través de la numerología espiritual y fractal activamos algo que hablamos en el vivo, no sé si recordás, cuando hicimos el vivo con Diana, del código akáshico personal. Sí. ¿Sí? Entonces, esta formación nos ayuda a ir activando diferentes códigos en nosotros, ¿sí? El arcángel Gabriel es el regidor o el regente de este código. Es el que manifiesta la energía de este código y el código 222 es la capacidad de crear un equilibrio y armonía en las relaciones o circunstancias, en los espacios donde nosotros nos encontramos y nos conecta directamente con el fractal de sexta dimensión, ¿sí? Nos habilita a activar la armonía, la armonía, activar el equilibrio, activar toda esa frecuencia de luz que el arcángel Gabriel nos trae, ¿no? Poder conectarnos desde la comunicación vibracional, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Viste que hablamos de telepatía, viste que yo digo, en Lemuria no hablábamos, no sabíamos, no emitíamos sonido, porque vivíamos en un mundo donde el único sonido era el de la madre tierra, el de Gaia, y nos conectábamos por vibración y lo que nosotros conocemos como habla, ellos lo conocían como vibración y frecuencia. No existían las palabras aparecieron recién en la era Atlante, ¿sí? A ver, estamos justo, me hiciste acordar porque no me acuerdo si estuvimos charlando, tiene que ver los sentidos, ¿no? El desarrollo de los sentidos a nivel material. Estamos hablando del habla, del ver, del oír, ¿no? Del gustar, del oler, ¿no? Y después por dentro está la otra parte, ¿no? El sexto sentido. El sexto sentido. Entonces, Gabriel nos habilita el empezar a comunicarnos a través de nuestra vibración y frecuencia. Y no significa que nosotros vamos, no es esto que se dice
porque hay cosas que se fueron como dispersando verbalmente, ¿no? Como hablábamos ayer, hoy Diana decía, la palabra empoderamiento ya está muy trillada. Sí. O muy desviada también, ¿no? ¿Viste sí, muy cuando...? desviada ya, Sí, sí, ¿me sí. entendés? Nos unimos por vibración. Gabriel no es que nos une, nos ayuda a conectarnos por vibración, que es totalmente diferente. Nuestro ser de sexta dimensión, nuestro fractal de sexta dimensión, nos habilita este camino. Voy a utilizar la palabra que no me gusta, pero la voy a utilizar, que es el camino de la conexión telepática entre nosotros. La frecuencia, Uh-huh. ¿no? Comunicarlo en la misma frecuencia. Exacto, exacto. Y que se puede percibir. A ver, vivimos en la era de la tecnología. Está todo muy rápido. Sí, Pero, demasiado. y vamos a percibir inclusive en esta era de la tecnología, a través de las pantallas, al ser que está del otro lado. Sí, vos sabés que a veces pienso que, materialmente hablando, que la tecnología quizás nos abruma en algunos aspectos que ya lo tenemos, como decías vos recién, nacemos con eso. Entonces, es como que también puede llegar a trabajar, a desarrollar más esos sentidos que ya traemos, o quizás nos pueda llegar a opacar un poco o interferir esos sentidos. Uh-huh. Sí, muchas veces nos interfiere, porque los seres humanos queremos saber todo, todo ya, todo ya, todo ya, ¿sí? Y acá es indistinto si sos de Géminis, de Libra, de Acuario, digo, porque se me ocurre que es el aire, la comunicación, la integración de toda la información, ¿no? Ellos son los seres cósmicos, digo, planetarios que ayudan a ese proceso, por eso los nombro. Pero el ser humano quiere todo ya, no vive el proceso, no vive la transformación. Por eso cuando aparece algo nuevo, como cuando aparecieron los celulares, ¿te acordás? Todo el mundo quería tener un celular y todo el mundo lo tiene. Y hoy en día tenemos todos, no salimos sin un teléfono. Sí. Y se está creando nuevas cosas para que ese teléfono esté integrado en nosotros. Vos sabés ¿no? que te voy a hacer un comentario breve. A mi mamá, como ya es una persona mayor, ya le dijeron un montón de veces del ANSES acá, que le paga la jubilación a la gente que no sabe qué es el ANSES acá, son la gente que administra la jubilación de todos los que han trabajado. Entonces, ya le dijeron que por favor se compre un celular. Entonces yo dije, ¿y te amigás con la tecnología o no te amigás? Esa es una de las dos cosas que va. Ahora, uno viendo de los dos lados, no, te tenés que meter sí o sí, sí o sí. No, ¿o por qué no? A ver, ¿y qué los pros y los contras que hay de todo, no? Sí, pero sabes que Pero yo más allá de creo, lo Adrián, cotidiano, ¿no? Pero volviendo a esto, porque sí, hay de los pros y los volviendo a esto, contras de esto, exacto. porque, como decíamos recién, manipulan o nos interfieren estas frecuencias. Sí, pero si nosotros estamos bien conectados, si nosotros hicimos un camino de despertar, si nos habilitamos poder elevar nuestra frecuencia y nuestra vibración, entendemos que la tecnología es un camino de evolución y no se va a, no debemos volver a cometer el mismo error que cometimos cuando cayó nuestra conciencia en la era no lemuriana, Atlante. Pero ¿por qué te digo esto? Porque nosotros descendemos de una tecnología sumamente alta. Nosotros fuimos creados en base de una plantilla de tecnología que hoy en la Tierra ni existe ni va a existir en eones de años, hasta que nosotros evolucionemos e integremos esa plantilla y la activemos en nosotros. Somos tecnología vibratoria frecuencial del universo.
Ujú. Sí, sí, ¿Entendés? Entonces, sí, sí, sí. hasta que no suceda eso, vamos a ver a la tecnología fuera de nosotros. Es como esto que venimos hablando con todos nuestros colegas. ¿Dónde está mi transformación? Porque a mí no me gusta usar la palabra sanación, ¿no? Ujú. ¿Dónde está mi transformación? Está en mí, adentro mío. Pero nos las pasamos buscando esa sanación y esa transformación afuera, en todo lo que está afuera. Cuando entendamos que la tecnología es y somos parte de esa tecnología, que Dios Padre Madre, eso divino superior, es tecnología de avanzada, genética, científica, como la quieras llamar, vamos a entender que nosotros también lo somos. Totalmente. Y además, bueno, con respecto al tema de los números, ¿no? Porque acá estamos hablando de la armonía fractal del servicio y la confianza a través del 2-2. No quiero entrar al tema de Tesla, ¿no? Porque él más allá son dos cosas completamente diferentes. Es un avanzado en el cual, más allá de un avanzado que para hoy ya han tomado todas sus investigaciones, en aquella época también. Y él hablaba permanentemente y practicaba el 369. Entonces, como decir, che, ¿cómo que qué es practicar el 369? Entonces, ¿qué es Esa es la llave universal. claro, bueno, Esa es pero la llave universal. vamos acá, ¿no? Al 222, Sí. ¿no? ¿Qué es lo Al que nos 222 da, claro, que nos da nos a habilita, través nos del arcángel habilita Gabriel, ¿no? si conectamos a través del Arcángel Gabriel, nos habilita a poder tener una comunicación vibracional, una comunicación en resonancia, una comunicación frecuencial. ¿Sí? Es importante eso, porque, y lo podemos traducir para que sea entendible, una comunicación empática que no tenemos nosotros, los seres humanos. No lo tenemos porque muchas veces decimos, no tenemos la dimensión de lo que las palabras pueden hacer en el otro. ¿Sí? No tenemos esa dimensión, no somos empáticos, no somos compasivos, también nos conecta con esa frecuencia, la compasión, para que se entienda, ¿no? Porque es importante, ¿no? La palabra es energía y puede ser una energía o muy hiriente o muy densa o puede ser una energía sumamente suprema, como la que tuvimos todo este fin de semana aquí en Almas Despiertas. Sí, sí, totalmente. Me hiciste acordar, no me acuerdo si fue ayer, que estábamos charlando sobre el tema, qué es lo que hace el pensamiento, qué hacen las palabras. Pues comentaba el tema de los sentidos, porque en base a los sentidos uno puede ver, hablar, pensar, ¿no? También, porque vamos a dar la facultad de pensamiento que tenemos, del pensar en otro, y hacer como decía recién Ramón también, y vos hablando con Patricia, igual con la charla que hiciste con Diana, estamos hablando de hoy, ayer también se han tocado estos temas, cuando intencionamos, ¿no? Entonces, cuando intencionamos es parte de nuestro pensamiento también. Entonces, y así otras facultades que tenemos, ¿no? En base a los sentidos reales, materiales, ¿no? Entonces. Y algo que nos regala la expansión de conciencia Sí. es darnos cuenta, ¿sí? De que nuestros pensamientos son intenciones. Y cuando te das cuenta que tu pensamiento se está dirigiendo hacia un lugar para socavar a otra persona porque simplemente te hirió, simplemente te enojaste con él y seguís dando vueltas sobre eso, cuando te das cuenta y sos consciente, ¿sí? Lográs deshabilitar esa información, lográs deshabilitar esa vibración. Eso es vivir en expansión, eso es vivir en conexión, ¿no? Y volviendo a los números, y eso es vivir en coherencia con la frecuencia 333, que es la energía crística, es la energía del amor puro. Es la que nos conecta a nosotros con el arcángel Chamuel, con el Cristo, con Jesús, con Yeshua,
con el maestro Buda, con los diferentes maestros ascendidos que vibran en esta sintonía de amor. Y el número 333 nos trae a nosotros la maestría espiritual, la protección y la conciencia crística. ¿Y por qué protección, no? Porque cuando nosotros habilitamos la frecuencia del amor sin condiciones, sin expectativas, sin requerimiento alguno, eso se transforma en una luz que se amplifica, como decía el maestro Feng Shui, de una manera tal que nos autoprotegemos. Eso es el verdadero empoderamiento espiritual, vibracional y frecuencial. Sí, y nada que no esté en esa sintonía se nos va a conectar. No sé, te puedo asegurar que cuando conectás con esta frecuencia, nada se te adhiere. Sí, no, se entiende, sí. Y además, me hiciste acordar algo, Juan José Benítez, que es un escritor bastante conocido, ¿no? Porque él escribió Caballo de Troya a través de un proyecto de un viaje del tiempo que hicieron unos soldados de Estados Unidos, soldados del ejército de Estados Unidos, y él decía que en una de esas charlas, que Jesús estaba muy de acuerdo con el Buda, pero no con el budismo, ¿no? Entonces ahí vamos a las prácticas, ¿no? Porque esto que vos decías recién, de la conciencia crística, lo vive uno, no es que lo vivimos. Después que sea un colectivo, es con esa gente que vivió eso, o va viviendo, porque como somos todos diferentes también, y eso es otra facultad, que somos todos diferentes, para poder tener esa comprensión y este entendimiento que vos decías recién, ¿no? Porque algo se dijo, o me cayó mal, o dijo algo mal, o de una forma, hasta que lo empecé a canalizar, entender y discernir, porque ahí está el otro tema. Todas estas cosas que estamos, el discernimiento y el entendimiento de la comprensión de cómo decimos las cosas, cómo nos llegan las cosas. Entonces, eso nos habilita el Arcángel Gabriel en esta frecuencia 222. Claro. La verdad que numerología espiritual y fractal es una numerología súper amplia que nos ayuda a ir haciendo un proceso de autoconocimiento, de autotransformación, de reconocimiento y de autoempoderamiento espiritual frecuencial, ¿sí? Y que nos va a habilitar a traer las verdaderas almas afines a nuestra vida, en resonancia a eso que estamos vibrando, ¿se entiende? A mí la verdad que numerología espiritual y fractal me súper sorprendió. Siempre. Es como las capas de las cebollas, ¿no? Que se va desglosando y se va apareciendo más. Sí, porque yo esperaba, cuando me dijeron que iba a canalizar, como decía Patricia, otra esfera, ¿sí? Porque, a ver, registros akáshicos cósmicos universales del alma, que es lo que yo canalicé, tiene la esfera angélica, la esfera cósmica, la esfera crística y el maestro 333, que es esta frecuencia, ¿sí? Y tenía que llegar la quinta esfera, me habilitaron a la quinta esfera. Y yo decía, uy, ¿y qué voy a canalizar ahora? Si ya canalicé registros akáshicos gaianos, ya canalicé registros akáshicos cósmicos, ¿qué voy a canalizar ahora? Y estaba esperando algo nuevo, algo, viste, wow. Y me llevaron para el otro lado. Primero me empujaron años a estudiar astrología, a estudiar numerología, me trajeron a la Tierra, literalmente. ¿Sí? Entonces, ¿y qué? ¿Por dónde vamos? Uy, no estoy canalizando nada. Uy, pero ¿por qué? Estoy desconectada. No, era necesario. Estos procesos eran necesarios. ¿Para qué? Para que numerología fractal y espiritual y fractal, descubriendo tu código akáshico, baje para ser entregado. Impresionante. Y todavía lo que queda, ¿no? Todavía lo que queda. Mientras vos estás comentando un poquito, yo voy a hacer un tema técnico, pero te voy a dejar charlando esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo llega el 11222333
¿En base a alguna práctica? ¿En base a alguna meditación? ¿En base a qué práctica podemos hacer o algo que debemos aprender? Sí, normalmente nos llega a través de visiones, a través de conexiones, a través de diferentes, a ver, tenemos resonancia, no sé, con el arcángel Miguel, tenemos resonancia con el arcángel Gabriel, si lo querés llamar así, tenemos resonancia con el arcángel Uriel. A ver, y esto es importante de explicar. Nosotros las frecuencias las vamos a ir integrando una por una según cómo estamos preparados para hacerlo. Porque algo que me transmitieron los maestros o los guías o en realidad mis fractales superiores es que todos estamos habilitados para recibir esta información. Todos estamos habilitados para activar y conectar con esta herramienta. Pero vamos a ir integrando cada una de esta trilogía según nuestra propia vibración. Uh-huh. Se hacen diferentes activaciones, ¿sí? En la formación nos reunimos, yo les transmito la información, hacemos activaciones en la frecuencia primero arcangélica, luego cósmica, ¿sí? Y luego se hace una reunión a través del registro akáshico y ahí se va desmenuzando hasta qué frecuencia yo pude activar en mí. Que incluso a veces podemos tener esas frecuencias ya activadas, pero no nos dimos cuenta. Sí, sí, sí. Sí, porque hay muchos, simplemente... Que incluso hay gente que quizás tenga miedo, ¿no? En estos tiempos puede haber gente que tenga miedo, como puede haber gente que diga, pero che, no. A ver, el 111 conecta con la quinta dimensión. Si yo activo el 999, ¿con qué dimensión activa? Conecta. La 13ª. ¿Estás habilitado? No, ningún ser humano está habilitado para activar la conciencia 999. Claro. Bien, estamos habilitados para llegar hasta la 9ª dimensión. Sería, a ver, Miguel, sería quinta, sexta, séptima, octava, novena, ¿no? Hasta la 555. Hasta ahí estamos habilitados. Pero el ser humano egoico dice, no, pero si yo soy un ser humano luz, ¿puedo activar eso? Sí, si querés creerlo, créelo. Pero bueno, la realidad es que desde mi conciencia y desde mi experiencia y desde mi andar durante estos años y casi toda mi vida, somos seres humanos. Vinimos a vivir una experiencia humana. Somos limitados. Podemos elevar nuestra conciencia, expandirla, conectar con fractales superiores. Desde mi experiencia, quizás esté equivocada, Adri, ¿eh? Quizás dentro de un año hablamos y te digo, Adri, ya estamos dispuestos para habilitar hasta la número 33. Sí, igual es un tema de los tiempos, ¿no? También un poco cómo estamos evolucionando nosotros mismos. Hay gente que estamos viviendo en la misma era, por decir así, entonces quizás tenemos una evolución muy diferente entre todos. Hay un colectivo que quizás tengan en común, ¿no? En común sintonía, como se puede llegar a decir también. Entonces, ese grupo de gente que está sintonizando entre sí, para mí ahí tiene que ver un poco en lo que es cada uno que estábamos hablando recién, como los ejemplos que vos dabas, crísticamente hablando, evolucionando. Entonces, no, ¿vamos a ir todo para arriba? Seguro, vamos a ir todo para arriba, ¿no? ¿Vamos a ir todo evolucionando? Eso no va a haber duda de eso, no cabe duda de eso. Entonces, el tema es de cada uno ya, el libre albedrío de cómo voy a ir evolucionando. Sí, y en esto que vos acabas de traer, que es sumamente importante, o por lo menos para mí es sumamente importante, decir que esto de algunos un colectivo está de una manera y otro está de otro. Esto es lo de siempre dualizar todo, ¿no? Esta es la mente humana dualizando todo. Sí, la madre tierra, la conciencia gaiana ya está más allá de la quinta dimensión.
Por ende, todos los que conectamos con la quinta dimensión, vamos a poder volver a nacer en esta tierra, en esta conciencia, ¿sí? Pero aquellos que no, aquellos que de repente no está en su proyecto sentido, ¿sí? Personal, conectar con esa quinta conciencia, con esa quinta dimensión, sin dejar de ser seres humanos. Esto es necesario de explicar, porque la Tierra va a evolucionar, pero nosotros vamos a seguir siendo seres humanos conectando con una quinta dimensión, pero seres humanos al fin y al cabo. Van a ser en un planeta de tercera dimensión, porque todavía tiene que activar, y de cuarta dimensión tiene que pasar por ese proceso. Y yo estoy haciendo, viste, este símbolo del infinito, ¿no? Ese proceso evolutivo. Y quizás el planeta siga evolucionando y yo me quede en quinta dimensión, entonces trasciendo y voy a nacer en un planeta de quinta dimensión y no en la Tierra. ¿Se va entendiendo lo que yo voy diciendo? Sí, No es sí. separar la paja del trigo, es que en No, realidad es no, pasa evolución. que la evolución es muy amplia, estamos hablando universalmente, entonces para el que lo cree y no lo cree, pero es una realidad, que es lo que hay, lo que sucede, o estamos viviendo en esta sintonía, como estamos charlando, entonces un poco, y en la frecuencia en la cual nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Y también manifestarnos, y también en las otras, vamos a decir, desarrollo de nuestros propios sentidos, ¿no? En el cual ahí donde estábamos enfocando un poco para que nuestra evolución tenga un sentido. Porque si no, como decía Diana ayer, ¿de qué tiene sentido esto que estamos todo tratando, ¿no? Entonces, todos los temas que hemos charlado, más allá que sea un tema de superación de lo introspectivo, personal y espiritual, ¿no? A llevarlo a una práctica material, entonces también a la vez la evolución es espiritual 100%. Sí, y tener en cuenta también que lo espiritual no tiene que ver con estructuras religiosas, tiene que ver con conectarnos con nosotros mismos, con el espíritu que nosotros somos, con esa frecuencia divina que Dios Padre, la frecuencia del todo, en algún momento sintió y emanó, que es amor, nosotros somos amor, ¿sí? En un grito de amor, Dios nos creó, somos, como dijo, ese Dios en el que crees, yo digo Dios Padre Madre, ¿no? La gran conciencia que creó a todo. Y como decía Patricia, ¿no? Esto de somos conciencia divina, sí somos conciencia divina, porque venimos de esa chispa divina. Dios, en un grito, en una explosión de amor, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál es su imagen y semejanza? Toda una irradiación de energía pura. Entonces, eso lo tenemos nosotros. No, este cuerpo, por propia información, la crearon los seres Anunnakis en sus frecuencias elevadas. Vos sabés que Juan José Benítez en un momento que él comenta cuando estaba escribiendo eso, entonces dice, ¿quién va a creer esto? Decía, ¿no? Cuando le hablaba sobre ese proyecto que era como el proyecto Filadelfia, todo el viaje al pasado de estos soldados que habían ido, y en un momento comenta que dice, si nosotros somos una chispa divina, como vemos, porque cuenta que en esos viajes al pasado llegan al momento que Jesús cuenta cómo fuimos creados. Entonces es una chispa divina en el cual solamente lo hizo Dios, nada más. El Dios azul, que como él lo dice, entonces ni siquiera los ángeles saben. Entonces, ni siquiera eso. Lo que sí es como si fuera algo encriptado, como decía así, ¿no? Por darle Todavía está encriptado. Mirá. Que lo quieren desencriptar, ¿no? Sí. Con esto del genoma, ¿no? con esto del ADN, el genoma humano, que están queriendo desentrañar todo esto, ¿no? Pero para ir cerrando. Que no van a llegar, no sé, para mí no llegan. Sí, sabes que sí. Vos sabés que yo te hablo de que yo comencé todo esto en el año 2011, hace 14 años atrás,
14. No, acá nomás, ¿eh? No es allá en los tiempos y tiempos y tiempos. Es acá nomás, ¿sí? Acá nomás nunca pensamos que íbamos a hablar de un Jesús humano, de un Jesús con hijos, de un Jesús que no sé, que el cáliz era una mujer, hace 14 años atrás. Era el útero de una mujer. El cáliz es el útero de una mujer. ¿Qué mujer? María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? La compañera de Jesús. El par, la energía femenina de esa frecuencia crística, esos maestros, ¿no? Entonces, si hace 14 años atrás esa información que estaba encriptada, guardada, sellada por un montón de cosas, por muchas estructuras, hoy la tenemos habilitada, ¿cómo no se va a desencriptar esto de lo que estamos hablando? Sí, vos sabés que hay un conocimiento de un libro que había leído de los masones, esto te hablo 95, sí, 95 años, 95, 1995, 1996. Se lo había comprado un compañero de trabajo y me dice, no, léemelo y después contámelo y después dámelo, entrégamelo, para que yo pueda entender eso, porque yo no lo voy a poder entender. Así que le compré medio que, bueno, él me daba el dinero, eso, una anécdota rápida, era gracioso, pues yo le tenía que comprar los libros, leérmelo yo y después explicárselo y después dárselo el libro. Me he leído 5 o 6 libros de los masones, porque él no quería ser masón. Me dice. Entonces yo quiero saber qué es. Quiero saber qué es un masón. Entonces, ¿qué hace un masón? Entonces, bueno, uno de los libros, siempre me acuerdo de eso, y él hablaba, hablaba de la hiperfísica, la hipofísica y la metafísica, empezaba así, ¿no? Metafísica, hipofísica, hiperfísica. Hablaba de esto, de la evolución del universo, cómo va evolucionando, un poco de esto, cómo era el tema de la evolución del ser humano. De la física cuántica. Claro, pero no hablaba de la física cuántica, hablaba más allá de lo que acá le decimos física cuántica para darle un nombre, pero era más allá de eso, daba un razonamiento bastante notable y en el cual parecía todo parecía todo un cuento, era, ¿viste? Todo como una, no sé, algo fantasioso, y sin embargo te daba todos los fundamentos. La cosa que esto que vos decías recién, la Tierra en algún momento va a cubrir la órbita de Venus, porque el Sol, como ser un astro físico, es imantado por todo eso, y bueno, nosotros de alguna forma evolucionaremos para que Marte en algún momento va a ocupar, como decir, si se llamara Marte o como se lo llame, ocupará la órbita de la Tierra y la Tierra ocupará la órbita de Venus y así sucesivamente. Es más, entonces te abre otro aspecto. Y en uno de esos libros habla también del tema de Jesús, con el tema de la familia y todo eso. Años después encuentro yo la Biblia apócrifa, años después, posterior, ya no lo tenía más de compañero este muchacho, que te rompió los esquemas, por decir así. Porque te abre otro panorama en el cual no era lo herméticamente, cuando vos te das cuenta que todo lo que es religión es algo hermético y algo oculto. Sí. Vos sabés que mientras hablabas esto de la mirá, Patri, vos me decís esto el 22 de julio, y el 22 de julio del 2022 trascendió mi madre, el día de María Magdalena. Qué maravilloso que acabo de darme cuenta. Y vos hablabas de que el planeta Tierra se va a expandir y va a tomar la órbita de Venus. Y yo te digo más, Júpiter se va a transformar en nuestro Sol. Sí, hay unos cambios muy interesantes. No sé en qué tiempo serán esos, ¿no? Sí. Pero bueno. No en nuestro tiempo lineal, va a ser en el tiempo universal. Pero bueno, eso es para, ya lo hablamos con Patri, lo hablamos con Patri en Impulsando el Despertar de Conciencia. Así que bueno, damos por cerrado esto
maravillada, feliz, contenta. No sé vos cómo te sentís con todo lo que hicimos este fin de semana. No, bárbaro, porque se ha hecho un montón de hilos y bueno, esperemos que a toda la gente y lo que vayan a ver también todo este evento de Almas Despiertas, ¿no? Del segundo conversatorio internacional, también nos deje los comentarios, que nos dejen todas las inquietudes, Sí. algunas otras cosas, desaciertos, no desaciertos, pero bueno, siempre nos pueden dejar esos comentarios. Todo es en base a la buena comunicación que estamos tratando de hacer para todos. Y además, sorprendidos como siempre, ¿no? En cada evento de este tipo, nos sorprendemos cada vez más entre todos. Sí, es verdad. Y comentarles que se programa para el tercer conversatorio internacional aquellos terapeutas, canalizadores, psicólogos, bla, bla, que tengan ganas de ser partícipes de este tercer conversatorio internacional de almas despiertas. Están nuestras redes abiertas, están nuestras conexiones abiertas para ustedes y también vamos a comentarles nuestro trabajito, nuestro laburo a Adrián, que también hacemos este tipo de organización de eventos a través de streaming en conjunto con Adrián. La propuesta live y comunicación holística hacen este laburito, esta tarea. Estamos a disposición de ustedes. Así es. Así que bueno, ahí a través de lo que es las redes, ¿no? De Instagram, Facebook, YouTube, ahí tienen toda la información, tanto de comunicación holística como de la propuesta live para poder contactarse en caso que los que requieran realizar estos tipos de eventos o tipos de eventos, ¿no? De temáticos en el cual también quieran realizar. Así que pero estamos tienen que acá para ser asesorar. específicamente holísticos también. Sí, no solamente específicamente Hacemos, holíticos, hay otros también, ¿no? Obviamente, pero los que, como decías vos, en la convocatoria para unirse después para el tercero y demás, también pueden contactarse, obviamente, para todos aquellos interesados, ¿sí? Así que, pero bueno, ahí estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que lleguen. así que gracias a cada uno de los que se conectaron, los que se van a conectar. Estamos a su disposición y nos estamos viendo en la propuesta live y comunicación holística, transmitiendo con nuestros amigos que transmiten a través de nosotros toda la información de luz y de amor y también diferentes tipos de información. Los esperamos y gracias, Adrián, por estar ahí del otro lado. Nos estamos viendo. Vos y yo estamos en comunicación. Estamos en contacto permanente y gracias a todos los que dejaron los saluditos también y comentarios. Gracias, Patri. Ahí atenta Gracias, también Patri. a toda la charla, así como todos los que Claudia estuvieron. también, que estuvo todo momento. Claudia estuvo todo momento. Así que bueno, nada. Cariño Gracias. grande, beso a todos y bendiciones a todos. Así que bueno. Nos vemos. Nos estamos viendo. ¿Ves números repetidos como el 111, 222 o 333 y sentís que ahí hay un mensaje para vos? No es una coincidencia. En la formación activadora en numerología espiritual fractal, te invito a descubrir cómo estas secuencias son puentes a tus fractales superiores y a una conciencia más elevada. A lo largo de las clases, vamos a descifrar juntos el significado de cada trilogía numérica. Y así también vamos a realizar
poderosas activaciones para que des a luz a tu ser cristal de quinta dimensión y que comiences a vivir como un verdadero ser humano luz. Es el momento de expandir tu conciencia y activar tu potencial más elevado. Desbloquea los mensajes del universo y transforma tu existencia. Conoce más sobre numerología espiritual fractal decodificando los mensajes del universo. ¿Sentís un llamado profundo a conectar con tu esencia y expandir tu conciencia? Rahim 333 te abre las puertas a los registros akáshicos crísticos del alma, una oportunidad única para equilibrar tus emociones y elevar tu frecuencia al quinto estado de conciencia. Reconectar con tu ser, expandí tu visión y comprende tu experiencia de forma más profunda. Activa el equilibrio de tus emociones y pensamientos para co-crear desde la luz que eres. ¿Listo? ¿Lista para manifestar tu ser con conciencia divina encarnada? Conoce más sobre Rahim 333 y los registros akáshicos crísticos del alma.